Póngase de pie. De esa manera, aunque me gustaría mantener esa fama, es muy buena fama, pero sería bueno predicar unos 20, 25 minutos hoy. ¿No lo creen? Y luego podremos dejar así, hermanos, dijo 1 hora y media, ¿verdad? Ustedes le escucharon. 1 hora y media. Alguien más me dijo también. Bien, es un gusto, hermano, estar por aquí con ustedes y pasar un buen día, un buen rato en presencia de Dios, leyendo las Escrituras. Va a ser muy bueno. ¿Sabe? Vamos a orar entonces y para que le vaya bien, hermano Darwin, dirija usted la oración, hermano, para que Dios nos ayude y prediquemos 30 minutos. Ok. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite estar aquí. Su palabra, Señor, va a ser predicada. Y nuestros corazones deben estar dispuestos para poder, Señor, observar, Señor, esta parte que nos hablar hoy. Usa por gusto, Señor. Úsalo con poder. Que cada palabra, Señor, que hable, Señor, pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Le pido por cada hermano que está aquí también, que va a oír su palabra, Señor. Abra sus corazones para que ellos también puedan recibir de buena manera su palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, siéntese, hermano. El tema de hoy, hermano, he estado pensando semanas atrás. Creo que desde un mes atrás me tocaba visitar la cruz, pero luego nos pusimos de acuerdo con Pastor Juan Carlos y él fue el que vino primero a visitarles. Y durante ese tiempo, yo ya estaba pensando en algo sobre la siguiente predicación y resulta que vamos a estrenar un estudio bíblico hoy. Y no vamos a finalizarlo hoy, solo vamos a dar una parte para que no estemos la 1 hora y media. Entonces, yo estaba pensando en un tema mientras yo estaba estudiando, recopilando algunos textos, buscando información sobre este asunto. Luego tuve la visita de un pastor juntamente con su hijo, haciendo una solicitud. Yo este hombre lo conocía desde unos años, 10 años atrás aproximadamente. Él es un buen predicador, él es un pastor bautista, muy bueno en doctrina, es un buen hombre. Y tuve la visita aproximadamente unas 6 semanas, estaba visitándome y me dice, hermano, estamos aquí con mi hijo porque estamos buscando una ayuda. Y me quedé un poco sorprendido porque desde hace años yo no le miraba. Y entonces le dije, hermano, ¿qué pasa? Y entonces me dice, tengo problemas grandes con mi hijo y quiero por favor que me ayude con él. Hermano, yo no sabía qué decirle. No sabía qué decirle. Él es un buen hombre, él muy instruido en doctrina, bien preparado, pero tenía un problema con su hijo que no había logrado resolver por algunos años. Y entonces llamamos al muchacho y empezamos a hablar y yo quería saber quería yo más o menos darme cuenta de cuál era la posición del joven y me dijo, mi problema es que estoy en adicción, tengo drogas por más de 6 años. Y entonces empezó mi cabeza a dar vuelta, ¿qué podía hacer? Y junto a su padre estábamos sentados mientras preparábamos o mientras esperábamos que nos prepararan algo de comer.
y se me ocurrió algo. Y le dije, ¿cuándo usted fue salvo? Y me dio exactamente la fecha y me dio detalles de su salvación. Y quedé más confundido. Luego me quedé por un momento sin saber qué agregar más a mi ayuda, porque el joven parecía ser salvo y traté de observar su fe con respecto a la salvación y estaba muy bien. Él tenía tremenda seguridad de que él era salvo. Y me dijo, yo fui salvo en tal ocasión. Y le dije, ¿cómo sabe que usted es salvo? Y me dijo, Jesucristo murió por mí. Él resucitó y me dio vida eterna. Y desde esa fecha yo confío en que soy salvo, porque Él murió por mí. Y entonces, comprobé entonces, hermano, de que el joven sí era salvo y estaba en problemas. Y luego se me ocurre algo, Dios pone algo en mi mente y trajo un texto bíblico a mi mente que es el que quiero compartir con ustedes, y sobre el tema que estuve hablando con él es lo que quiero predicar en esta mañana. Estuve pensando durante estas semanas atrás, estuve pensando en el título y pensaba sobre la injusticia de los salvos, pensaba sobre la rebeldía de los hijos de Dios y pensaba en muchos títulos, pero finalmente lo dejé de esta manera. Juicio de fuego para los salvos. Esto es algo extraño. Juicio de fuego. Cuando hablamos de un juicio de fuego, casi siempre lo ponemos para después de la muerte o nos referimos al infierno. Pero no nos referimos a alguien que fue salvo. Nunca queremos pensar así, porque hemos sido bien doctrinados y esto no está mal. Y gracias a Dios porque guardamos estos principios de nuestra fe sobre la salvación y mantener la seguridad de la misma. Somos salvos y gracias a Dios. Y sabe, una de las cosas maravillosas es que no solamente somos salvos, es que lo sabemos. Hay algunas personas que no saben de que son salvos. Y he estado luchando con todo esto. ¿Qué es mejor, saber que es salvo o no saberlo? ¿Cuáles serían las respuestas? ¿Cómo sería? ¿Sería mejor para Dios que alguien no lo sepa? ¿O sería mejor para mí o para Dios saberlo? ¿Qué pasa cuando alguien sabe que es salvo y no hay gratitudes? ¿Qué pasa cuando alguien es salvo y lo usa como una excusa para pecar deliberadamente? Entonces, estas cosas han estado sonando en mi mente y entonces, en la primera cita, hermano, vámonos a Hebreos. Esta fue la primera cita que yo compartía con el joven, Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Me gustaría que usen ustedes y el que tenga primero ahí el texto, porque quiero leer varias citas y no llevar más tiempo. Hermano Darwin, tómeme esta cita de Hebreos 10, 26 al 29. Tengo también Primera de Corintios 11 para Iván. Primera de Corintios 11, 27 al 32. Y tengo Primera de Corintios 5, 1 al 5. Y voy a dárselo a las jóvenes que están aquí, hermana, que está aquí al frente. Primera de Corintios 5, 1 al 5. Y una cuarta cita de Primera de Corintios 3, 13. ¿A quién se le damos? Hermano Emerson. La cuarta cita, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13 al 17. ¿Lo recuerdan, verdad? Primero Hebreos 10, 26. La segunda es Primera de Corintios 11, 27 al 32. La tercera es de Primera de Corintios 5, 1 al 5. Y la cuarta es de Primera de Corintios 3,
13 al 17. Hebreos 10, 26 a 29 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios para los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreduciblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue sacrificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Ok. La segunda de Corintios, primera de Corintios 11, 27. 11, 27 al 22. Dice que tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiere ese pan o bebiere esa copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y toma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Sí, se recuerda la primera cita de Hebreos 10, en el primer versículo dice que ya no queda más sacrificio por el pecado. No sé de qué forma alguien quiere interpretarlo, pero ya no hay un sacrificio más por el pecado, más que una horrenda expectación de juicio y condena. Muchos leemos a diario estos textos. No sé si los hemos querido entender, si los entendemos, no sé. Pero este versículo se refiere a aquellos, a los salvos, aquellos que el Señor salvó, no a los que están bajo condenación, sino es un texto para la iglesia. Es un versículo para el creyente, para aquel que fue salvo. Ya no queda un sacrificio más por los pecados, porque ya fue dado este sacrificio y mis pecados fueron redimidos. Así que ya no habrá otro Cristo más que muera por los siguientes pecados. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué pasará? Las escrituras nos hablan mucho de esto. Luego en el siguiente versículo de 1 de Corintios 11, 27, no quiero enfocarme en el asunto de la cena del Señor, sino en la desobediencia. Y al final del versículo, al versículo 32, el apóstol Pablo dice de que hay muchos que por desobediencia, por ir indignamente al Señor o por tener una vida indigna delante de Dios, muchos están enfermos. Y otros, ¿recuerdan? Y otros duermen. Entonces, lo que pasa es que si ya mis primeros pecados, si la vida pasada fue redimida y como ya no hay más sacrificio por el pecado, lo que queda es una horrenda expectación de juicio y condena por los siguientes pecados. Porque si pecaremos voluntariamente, como lo dice el apóstol en Hebreos, después de haber conocido la gracia, ya no queda más que una horrenda expectación de juicio y condena que ha de devorar al adversario. Pero ¿cómo es esto? Si la rebeldía o el pecado, si la vida continúa, si el pecado y la vida pasada continúa, viviendo una vida como incrédulo, sin fe, sin amor, como alguien que vive sin esperanza, lo que pasará es que este pecado ya no lo pagará más el Señor. Recuérdese que ya no hay más sacrificio por el pecado. Este pecado lo pagará usted. Y entonces esto es terrible. ¿Y cómo lo pagará?
Vamos a seguir leyendo muchos textos bíblicos para que usted compruebe de que ese pecado lo pagaremos nosotros. Porque ya no habrá más libación. Ya no habrá más sangre derramada. Después se derramará la mía, tal vez. En la siguiente texto de Primera de Corintios, me gustaría que vamos ahí, ya leímos los primeros dos del primer bloque, Primera de Corintios 5:1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No deberáis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he buscado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. No podías vosotros, dice el apóstol Pablo en la iglesia de los Corintios, no debieron ustedes lamentaros delante de Dios para que el tal fuere castigado. Pero yo presente o ausente y presente con ustedes, juzgo tal caso de que tal individuo sea puesto en manos de Satanás para que destruya su carne a fin de que su espíritu se salve o que su alma mantenga su salvación o no se pierda. ¿Qué es lo que estamos entendiendo aquí? Que muchos ya pagaron sus rebeldías y muchos estarán próximos a pagar. El apóstol Pablo es claro, él dice, el tal se ha puesto, no hay opción, el tal se ha puesto en manos de Satanás para que muera por sus pecados, a fin de que su espíritu viva. Así que no pierdo mi salvación, lo que pierdo es mi cuerpo. Puedo perder mi cuerpo, no importa la edad que tenga, los sueños que tenga, el anhelo por la vida, no importa, puedo quedarme en el camino por un acto de rebeldía y pecado delante de mi Dios, por no considerar a mi Dios santo y no valorar el sacrificio de la sangre derramada. Hay de aquel, dice en el primer versículo, que pisoteare la sangre, en el versículo que leía mi hermano, porque si pensáis, ¿qué pensáis? Porque en la ley se cumplía, hasta lo más mínimo de la ley se cumplía y esto estaba sujeto por la ley. ¿Y qué pensáis? Que la sangre de este pacto es inferior a la ley, porque en la ley de Moisés se cumplía, y creerás que no se cumplirá en el pacto de la sangre derramada. ¿Cuánto más valor tiene que la ley de Dios, que la ley de los hombres? La cuarta cita de Primera de Corintios 3:13 al 17. La obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea. El fuego hará la prueba. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá galardón. Así la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. El empero será salvo, mas así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mira, es claro. El apóstol Pablo está hablando aquí en este versículo, está haciendo una exhortación por pecados
de la iglesia. Él no está juzgando al mundo, está juzgando a la iglesia, está juzgando a los creyentes, está juzgando él está hablando a los justos y a los salvos. Y él dice, finalmente, si alguien destruye este templo, Dios le destruirá a él, al tal o a él. Porque está hablando de las fornicaciones. Nosotros con el pecado nos destruimos. Con la desobediencia lo destruimos todo. Lo arruinamos todo. Nuestros hogares son un desastre. La familia, como cristianos, viviendo una vida de rebelión, somos un desastre. En nuestros trabajos, donde quiera que estamos, en el país que estemos, donde vivamos, sin importar la posición social, sin importar quiénes seamos, que tengamos, somos un desastre. Quiero narrar, para ir ya finalizando con los últimos 15 minutos, quiero narrar 3 historias, pero así brevemente. Primera de Samuel, quisiera hablar un poco de Saúl. Primera de Samuel 28, 15 al 19. Me gustaría ir, hermano, los mismos hermanos, hermano Darwin. En Primera de Samuel tenemos unos 3, 4 versículos. En Primera de Samuel 28, 15 al 19. Primera de Samuel, dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciendo de venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí. Y no responde más ni por medio de profetas, ni por medio de sueños, ni por medio. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Versículo 16 dice, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el acto de su vida contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Ve lo que pasa aquí, hermano? Dice Saúl, después de que él da muerte a los brujos y a todos los adivinos en Israel, y cuando esto es una ley y está completamente prohibido para todo judío consultar a un medium, a un hechicero, finalmente cuando por su pecado él se hace enemigo, es lo que dice el profeta, y se hace enemigo de Dios, Dios no le contesta, él está muy preocupado, él está muy ansioso porque hay guerra. Él no sabe qué va a pasar, no tiene ningún otro profeta, no tiene a nadie más que le hable para poder, ¿cómo saber lo que pasará en la batalla? No sabía qué hacer y finalmente decide consultar a la bruja de Endor. Y sabe, hay muchos, he escuchado diferentes posiciones sobre esto y algunos tratando de desmentir que esto fue real. Otros tratan de argumentar cosas diferentes a lo que encontramos en la escritura conforme a esta historia. Pero realmente observando cada uno de los puntos en detalle de lo que pasa, David, Saúl, está exactamente al presente ante el profeta Samuel. ¿Cómo puede ser esto? Si sabemos que los muertos no resucitan. Pero ¿cómo pudo suceder de que realmente
el profeta viniera después de la muerte y se encontrara con Saúl para darle el mensaje. Muchos argumentan, y he escuchado a muchos diciendo de que esto no es posible, pero los puntos que encontramos en el versículo realmente sí lo comprueba de que era realmente Samuel, no por el trabajo de la bruja, sino porque Dios quería darle una lección a Saúl y que Saúl supiera o oyera por última vez de su juicio por su pecado. Y entonces Samuel le dice, y usted ve en los versículos, en el versículo 16, él le dice, ¿por qué me buscas a mí si Jehová se ha hecho tu enemigo? Y él le sigue en el siguiente versículo, en el versículo 17, y le dice, Jehová ha cumplido lo que dijo por medio de mí. Él ha cumplido lo que dijo. Desde antes le había dicho por su pecado y por la rebeldía que había tenido Saúl después de haber sido nombrado rey. Le dio órdenes de destruir a los amalecitas, y esto es lo que le dice en el versículo 17. No cumpliste si menospreciaste a Jehová, no tuviste respeto, en otras palabras, no consideraste quien te hablaba. Lo tuviste en poco. Y por esto Jehová te desechó. Y lo que te dijo antes por medio de mí, hoy te lo repite. Tu trono fue quitado y fue puesto a David como sucesor. Y el siguiente versículo, en el versículo 18, le dice, por tu desobediencia sobre la orden que te dio sobre Amalek. Y el versículo 19 es uno de los versículos más claves para que usted pueda comprobar que realmente Saúl estaba en presencia del verdadero Samuel. Y le dice, y así dice el Señor, que mañana tú y tu hijo estarás conmigo. O sea, no le dice, mira, fuiste destituido y por eso irás al infierno. Hay algunos que argumentan que Saúl está en el infierno, pero Dios le había ungido por rey. Así es. Dios le había elegido como uno de sus siervos. Y sabe, este último versículo, el versículo 18, mañana estarás conmigo. ¿Dónde estaba Samuel? En presencia de Dios. En otras palabras, tú mañana estarás conmigo en presencia de Dios. Y alguien dice, ¿cómo es posible después de haber violado la ley, después de haber pecado, después de haber ido delante de los brujos, después de haber decapitado a los sacerdotes, después de haber hecho cualquier cantidad de rebelión? ¿Cómo es posible, dicen muchos, que Saúl fuera salvo o estuviera en el cielo? Muchos argumentan de que Saúl está en el infierno por todo lo malo que se comportó en el reino. Pero la última palabra de Dios es, tú morirás mañana. Esto está dicho por el Señor. Y los 4 puntos en los 4 versículos del 16, 17 y 18, 19, da los puntos en detalle por qué él tiene que morir. Porque fue desobediente, porque menospreció a su Dios, al que le había nombrado por rey, porque ignoró todas las bendiciones que tuvo siendo rey y los privilegios que muy pocos o nadie tenía como privilegiado rey de Israel. Y entonces por esa razón le dijo, mañana estarás conmigo, así que tú
puedes seguir viviendo más. El juicio de Dios es que mañana Dios te quita la vida. Mañana Dios, tú dejas de respirar. Y por estas razones, y hay una siguiente, y ustedes lo saben muy bien, y por eso no voy a estarme mucho tiempo para que el reloj no siga corriendo. Ustedes lo conocen, Ananías y Zafira. Y no les voy a decir que busquen este texto para no avanzar en el tiempo. Está en Hechos capítulo 5, 1 al 5. ¿Qué pasó? Hay algunos versículos en el versículo 3 de Hechos 5, 1. Se le dice a Ananías y a Zafira, en el versículo 3, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Este fue un motivo para que Ananías y Zafira murieran. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para que tratara de engañar al Espíritu Santo? Y hay una siguiente, más allá, después del 5, en el versículo 11. Dios, como soberano Dios, como Dios omnipotente, como todopoderoso, Él no pierde nada, Él es Dios. Él lo tiene todo y lo usa todo como quiere, porque Él es todopoderoso, omnipotente Dios. Así que Él dice, en el versículo 11 dice, y vino un gran temor sobre la iglesia primitiva. Así que la muerte de este matrimonio le trajo una tremenda bendición a la iglesia. Mire cómo es Dios. Dios saca provecho de todo. Ellos, en ese momento, en el momento de la primera fundación de la iglesia, no era bueno un testimonio como estos. Probablemente muchos de ellos iban a seguir sus pasos y se iban a convertir en mentirosos. Así que este es como un pecado capital en la primera iglesia. ¿Por qué permitiste? Ananías y Zafira eran mentirosos. Y dice, luego que Ananías y Zafira había muerto, había muerto, luego llegó su esposa. Y lo curioso es cómo a veces los esposos les enseñan a las esposas a mentir, ¿verdad? O cómo las esposas copian el camino de sus esposos. Y es que es como difícil no aprender de aquellos que convivimos, a veces hasta el lenguaje, hermano. Y llegamos a ser tan parecidos, el esposo y la esposa, tan parecidos, a veces como que pensamos igual, nos volvemos como gemelos. A veces compartimos los mismos deseos y pensamientos, tanto tiempo de estar juntos que olemos lo mismo. Imagínense, después llega su esposa, exactamente lo mismo, y le dice, Ananías y Zafira, le dice a Zafira, le dice, ¿por qué haces esto? Mira, allá están los pies, o allá están los jóvenes que llevaron a tu esposo. Ellos mismos te tomarán y te llevarán. El misma mentira, ellos se habían puesto de acuerdo para llevar una mentira. Y él le dijo, esta mentira no la has dado delante de nosotros, esta mentira no es contra mí, esta mentira es contra Dios. Y le has mentido al Espíritu, has pretendido mentirle al Espíritu Santo de Dios, por lo tanto no vivirán más. Mire qué cosa. Hay un texto final para que mire que se terminó el tema. En 2 de Samuel 12:10, y aquí sí vamos a irnos a la Biblia. Tenemos un siguiente caso de David.
Vuélvemelo. ¿Quién le tiene aquí delante? Léamelo, por favor. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. ¿Qué le dijo Dios a David? Me menospreciaste, David. Me tuviste en poco, David. Pero por cuanto eso hiciste, de pensar que yo valgo lo mismo que valen los demás dioses, y por haberme visto, ¿cómo decimos nosotros? En Santa Teresa decimos chancleta vieja. Suena feo, ¿verdad? Pero ¿cómo se dice así cuando como plato de segunda mesa? No sé, hay muchas formas de cómo interpretar esto y cómo decirlo. Pero Dios es primero, hermano. Y él le dijo, me menospreciaste, David, por haberme tenido en poco, por haberme visto de la forma que me ves, por tratarme de la forma que me tratas. ¿Sabes qué? La espada no se apartará de tu casa a partir de hoy. Y tus mujeres yo la pondré en manos de tu prójimo. Inmediatamente ustedes conocen la historia de lo que pasó. Y le dice a David en el versículo 10, en el versículo 11, le dice, yo daré a tus mujeres a tu prójimo. Y ustedes recuerdan lo que pasó con los hijos de David. Mire el versículo 13. Sucede algo favorable para David. Y le dice el Señor en el versículo 13, pero el Señor, Dios, ha perdonado tu vida, no morirás. Porque inmediatamente David dice que rasgó sus vestidos y lloraba. ¿Cómo es posible? ¿Cómo yo pude estar tan ciego para fallarle a mi Dios? Y dice que él se tiró de rodillas y lloraba delante del profeta. Pero ¿en qué momento yo hice esto? Pero si yo amo a mi Dios, si yo no sé qué pasó, yo estaba como dormido, quizás estaba en algún sueño, no sé. Satanás siempre intenta, y no importa quién sea, no importa si sea el más fiel de la iglesia, el más humilde de la iglesia, Satanás lo intenta. San Juan 10:10, él vino a matar, hurtar y destruir. Él todo el tiempo va a intentar de ponerle bajo. Y muchas veces usted no se va a estar dando cuenta de que él trabaja mientras dormimos, mientras descansamos, porque muchas veces estamos fatigados y él no para. Y en algún momento nos agarra débiles y nos tira al piso. Y entonces, al verlo humillado a David, le dice, pero sabes, le dijo el profeta Natán, pero sabes, Dios, este pecado era digno de muerte. Tú tenías que morir por este pecado. Tenías que pagar este pecado con tu cuerpo. Pero Dios ha tenido misericordia de ti. Mientras David postrado, quizás llorando con sus ropas rasgadas, y le dijo, pero Dios tiene misericordia de ti, no morirás. Si quiere vaya al versículo y vea el versículo 13, porque esta es la última cita. Y vea el versículo 13, el motivo. Dios tiene compasión tal vez. Ojalá Dios diga eso de cada uno de nosotros y que nos mirara rendidos, llorando por nuestras faltas, dolidos por nuestro pecado en algún momento, porque no era lo que queríamos. No teníamos un plan de desobedecerle a Dios. No éramos hipócritas. Éramos fieles. Seguramente llegamos a Dios con buena intención de amarle, de servirle de todo corazón, pero por cosas de la vida, igual que David, cae en una cosa vergonzosa.
Pero inmediatamente deja ver la actitud del buen siervo llorando por su pecado. Y esto lleva a un alto de Dios sobre el caso de David, único, debió morir. Pero le dijo, pero Dios, ¿cómo dice el versículo 13? Ha remitido tu pecado. Ajá. Pero Dios ha remitido tu pecado. Pero Dios ha perdonado tu pecado. Caso especial para David, no para usted, no para mí. Tal vez nosotros tengamos que morir mañana. Porque este no es un incidente. Es una enseñanza que por muchos años leemos los textos y de alguna forma tal vez no hemos querido acomodar las piezas porque no conviene hablar de que porque hemos sido instruidos y doctrinados sobre la seguridad de la salvación, no hay nada que perder, somos salvos y eso es verdad. Eso es verdad. El asunto es que muchas veces interpretamos textos de juicios de fuego para el infierno. Y eso se refiere a después de la muerte. Pero tenemos otros textos que no se refieren a juego en el infierno. Se refiere a juego en vida. Juicio de juego, no para los que murieron, juicio de juego para los que viven. Eso es un poco extraño, no muchas veces lo enseñamos, no muchas veces lo decimos. Imagínense, juicio de juego para salvos. Es raro, no es común en las iglesias. Es que tal vez el hermano quiere meternos en miedo. Hermano, tome los textos bíblicos y estúdielos en su casa. Pero cada uno de ellos están en una secuencia muy cuidadosa. Así que no esperemos de que todos los juicios de fuego van a estar acomodados para después de que muramos. Esa fue una enseñanza que nos dieron desde niños. En parte sí, pero no siempre. No vamos a generalizar este punto. Hay juicio de fuego para los hijos de Dios. Y este juicio de fuego por los pecados después de la redención. Como lo dice en la primera cita que tomamos. La primera cita de Hebreos 10 dice que ya no queda más sacrificio por mis pecados. Yo seguí voluntariamente viviendo desleal. Yo tuve por poco, como se le dijo a Saúl, lo tuve por poco, igual como Ananías, porque no valoraste, porque no me valoraste, porque no me respetaste. Y por eso tú tienes que morir hoy. Es bueno que lo digamos hoy porque mañana alguien muere de nuestra familia y no sabemos por qué. Quizás nos toca enfrentar una enfermedad de muerte y no sabemos por qué. Y es porque siempre leímos los textos y los acomodamos de que todos estos juicios de fuego eran para después de la muerte en el infierno. Pero hay juicio de fuego antes de la muerte para los elegidos de Dios. Mire, para los salvos, para los justos, para los amados por Dios. ¿Quién era Saúl? Amado por Dios. Así que en muchos casos, en el apóstol Pablo, en la primera de Corintios 11, está hablando de que muchos están enfermos por la desobediencia. Así que esa es una de las más difíciles consecuencias del pecado, que algunos están enfermos. ¿Qué tipo de enfermedad? Enfermedad física y enfermedad espiritual. Porque la enfermedad espiritual lo lleva a todo de encuentro. Si usted tiene problemas espirituales, usted tiene problemas físicos también. Usted va a empezar a sentirse, ya usted como que no puede dormir bien, tiene problemas de insomnio, sabe que está haciendo lo malo, el espíritu no lo va a dejar descansar.
usted sabe que está fallando. Y usted va a tener un tormento cada día por el pecado, sabiendo de que Dios le ha salvado, de que Dios le ha justificado, de que Dios ha sido bueno y yo sigo siendo malo. Entonces le dice el apóstol Pablo a los corintios, hay algunos que están enfermos y otros duermen, otros ya murieron por esta causa. ¿Creen que eso fue nomás para los tiempos de la iglesia primitiva y de la fundación de la iglesia primitiva y que no pasa hoy en nuestro día? No es posible. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Así que la escritura es, estos versículos que leemos, no los leemos simplemente para el cumplimiento de la iglesia en Israel. Los leemos para la iglesia cristiana en cualquier parte del mundo. La misma consecuencia tendremos. La desobediencia nos lleva a la muerte. Y hemos leído estos versículos, pero los hemos interpretado como esto: la paga del pecado es la muerte. Ah, claro, hermano, mira, esta interpretación significa de que si usted peca, entonces la paga del pecado es la muerte, usted espiritualmente está muerto. La paga del pecado es muerte. Y pongámosle un punto. La paga del pecado es muerte, y es muerte física también. Dios es todopoderoso. Dios, hermano, Él es justo, Él es santo y su propósito es santo, no fallará. Si Él me llamó con un propósito, debo cumplir su propósito. Y si algo se interrumpe en el camino, Él sigue siendo Dios y Él siempre prosperará. Yo soy el caído, yo soy el perdido. Así que a todos los que ha llamado, Él nos llamó a todos con el mismo fin, con el mismo propósito. Y si ese propósito no lográramos alcanzar, probablemente nuestros días sean cortos o acortados. Quizás no dure los días que debía haber vivido. Tal vez Saúl pudo haber vivido muchos años más y pudo haber hecho más proezas. Igual Ananías y Zafira pudieron hacer buenos líderes en la iglesia primitiva, pudieron hacer mucho más, no solamente con el donativo que trataron de presentar, pudieron hacer mucho más, pudieron bendecir y estar ahí en esa iglesia para hacer de una bendición tremenda en cuanto a todas las necesidades económicas de la iglesia primitiva. Pero ni siquiera la primera pudieron hacer. Hubo una buena intención con mentiras. Era bueno. Y Pedro le dijo, ¿no tenías tú en tu mano tu propiedad? ¿Y no tenías tú en tu mano el dinero y todo para que propusieras verdad? Entonces, ¿por qué dices en esto vendimos la propiedad? O sea, el punto es que la propiedad era más cara. Se había vendido por más dinero de lo que entregaron a la iglesia. Y llegaron diciéndole a Dios que ese era el valor. No había ningún problema. La propiedad era de ellos. El problema era mentir. Siempre el problema, la mentira siempre va a ser un problema. Así que no solamente fue la mentira de Ananías y Zafira el problema de ellos, también será nuestro problema. Menospreciamos a Dios con la mentira. Muchas veces mentimos. Y Dios, igual que a David, sigue siendo compasivo y Dios dice, no morirás hoy. Pero tal vez muramos mañana. No sé cómo puede ser esa muerte. La muerte de Saúl fue terrible. Ese fue el castigo. Y no solamente la muerte. Pueda que haya algún castigo terrible de quedar sin manos. Imagínense. No sé cuál usted escoge.
Si acaso usted dice, pero bien, mira, yo he estado viviendo y yo creo que sí, yo soy un bandido, yo creo que sí, yo he estado mintiendo. Y usted lo sabe y yo no sé nada, Dios lo sabe y usted lo sabe. Y puede ser un niño y lo sabe, y el niño sabe, y el joven sabe y entiende lo que es bueno y lo que es malo. Y sabemos bien que no podemos engañar y que no podemos mentirle a Dios. Lo sabemos. Y usted dice en este momento, cierto que mi Dios lo sabe. Cierto que mi Dios lo sabe de todo mi caminar. Cierto que Dios sabe mi mentira. Cierto que Dios conoce mi error y mi falsedad. Y que vivo entre mis hermanos como justo y realmente soy un bandido. Usted lo sabe y yo lo sé. Yo sé por mí y usted sabe por usted, pero Dios lo sabe todo. Estamos desnudos delante de Él. Nadie puede cubrir sus vergüenzas, absolutamente. No podemos poner un paño sobre la mentira esta mañana, no podemos. Estamos descubiertos ante los ojos del que lo ve todo y lo sabe todo. Es imposible. Así que usted mañana puede quedar sin piernas. Y es bueno que lo sepa de antemano, usted puede quedar sin piernas. Y quedará en una silla de ruedas para el resto de su vida y no dirá que no lo supo. Tal vez un cáncer y recibe un diagnóstico de muerte temprana. No hay mucho tiempo que esperar. La muerte está rondando, la muerte está cerca de su casa y usted atormentado, lleno de miedo, no puede dormir. Hay gente viviendo en esas condiciones, hermano, porque sí saben que algo malo pasa. Su relación con Dios ha sido interrumpida, ya no hay más intimidad. Ya no. Vivimos una vida absoluta. Somos cristianos y somos salvos, pero continuamos pecando. ¿Se pierde la salvación? No, pero podemos perder el cuerpo. Podemos recibir un castigo mañana que pague el precio de mi rebeldía. Yo no sé cómo, no sé de qué manera, no sé de qué forma lo hará Dios con cada uno de los que menosprecian. O pensaremos nosotros que solamente Ananías y Zafira le menospreciaron. O pensaremos que solo Saúl y que se merecía Saúl la muerte porque sus pecados eran terriblemente asquerosos y abominables delante de Dios. También los nuestros. También los nuestros. Así que hoy es un buen día, hermano. Póngase de pie. Vamos a finalizar orando. Hoy es un buen día como para decir, Señor, lo siento. Usted lo sabe y yo lo sé. Y usted puede decir, lo siento. Cuánta vergüenza siento de que no había pensado en eso. De que tal vez deba morir en los próximos días por mi rebeldía. Porque he visto a Dios como a cualquier otro Dios. Porque no he considerado su grandeza. Y aunque su palabra me habla de su omnipotencia, aunque las escrituras me hablan de su santidad, que me habla de su gran amor y de sus misericordias y de sus bondades, yo sigo en rebeldía, no acudo a su misericordia. Dios, misericordioso Señor, por favor ayúdanos. Lo que tú dijiste a David y tus mujeres las pongo en manos de tus familiares y será algo terrible lo que pase. Y las esposas se meten con los vecinos
traicionan, infidelidad de los esposos y los hijos, en terrible pecado de abominación, de rebeldía, de adicciones. Señor, ten misericordia de los hogares salvos, de nuestros hijos que también han sido salvos y que siguen pecando. Y que de la forma que David halló gracia, Señor, delante de sus ojos, la hallemos nosotros esta mañana. Y que tú nos digas, esta mañana no morirás. No morirá tu esposa, ni morirá tu hijo, por cuanto te has rendido, te has humillado. Gracias, Señor, por su infinito amor y misericordia, porque hemos sido indignos todo el tiempo y hemos sido meritorios de castigo de muerte y de juicios, y debemos pagar. Pero en su misericordia tú pasas por alto nuestras vergüenzas. Gracias, Señor, por ser amplio en misericordia para mi casa, mis hijos, mi esposa, y para mí, y para cada uno de mis hermanos de aquí, de la Iglesia de la Cruz Choluteca. Por su infinita misericordia para los padres y sus hijos. Gracias, Señor, por darnos este espacio y permiso de predicar tu palabra esta mañana. Gracias por su amor, por su bondad. En el nombre de Jesús. Amén.